Antes de empezar con el tema de interés de este vídeo, me gustaría agradecer a mis oyentes por haber llegado a los 200 suscriptores en tan poco tiempo. Debido al gran interés del anterior vídeo, me gustaría en este hacer un último análisis de vuestras respuestas y críticas generadas en esa reflexión sobre la hispanidad el pasado 12 de octubre. Si bien la mayoría de comentarios fueron positivos, estando muchos de ellos de acuerdo con mi reflexión, hubieron otros cuantos que no lo estaban tanto, algunos de ellos cayendo en los mismos dogmas, relatos y construcciones ideológicas e identitarias que precisamente exponía en ese vídeo. La idea de este vídeo es responder a estos comentarios, por supuesto para favorecer el debate, fomentar la contraposición de ideas y encontrar o estar más cerca de la verdad histórica. El primero de estos usuarios habla sobre la imposición religiosa y el requerimiento de 1513, entendiendo este como un documento que exigía sumisión religiosa bajo amenaza de guerra. Iniciando con el requerimiento de 1513, es cierto que existió. Este se entendía como un documento jurídico que explicaba la supremacía de la Iglesia y los reyes católicos, exigiendo la sumisión en la que, de ser rechazado, los españoles tenían derecho a hacer la guerra y a esclavizar a los indígenas. Sin embargo, en ninguno de estos casos se sabe con certeza que su aplicación fuese real. Por otro lado, las leyes de Burgos de 1512 reflejan que frente al derecho feudal y cruzadista del requerimiento, existían pensamientos reformistas de teólogos como Francisco de Vitoria que defendía el ius gentium, que es el derecho de gentes. El requerimiento de 1513 duró hasta la legislación de las leyes nuevas de Indias en 1542, promulgadas por Carlos I, en el que se reformó la administración y se protegieron a los indígenas americanos. Sobre la imposición religiosa también es cierto que existió, pero no fue sistemática ni uniforme en todo el continente ni durante toda la época virreinal. Esta imposición fue durante la primera etapa del siglo XVI, siendo ampliamente criticada por los propios teólogos del mismo siglo, como Francisco de Vitoria, Fray Alonso de la Veracruz o José de Acosta. Y este es el perfecto ejemplo de reduccionismo histórico al que hacía alusión en el anterior vídeo. En vez de seguir una lógica perspectivista e histórica, se trata de cuestionar desde el punto de vista actual la moral y la ética de hace más de 5 siglos, en el que se evade parte de la historia para reafirmar nuestra propia convicción. Múltiples usuarios mencionan también sobre la destrucción cultural, y es que muchos piensan que lo hispano es excluyente para con los pueblos originarios. Esta lógica se basa en la creencia de que el Imperio Español destruyó las culturas indígenas en América. Hablar de destrucción cultural no refleja con exactitud lo que ocurrió tras la conquista. No hubo una eliminación total de las culturas indígenas, sino procesos diversos de transformación que en algunos casos implicó violencia o coerción y en otros adaptación y sincretismo. Muchos templos fueron reutilizados, las lenguas indígenas siguieron hablándose y las creencias locales se integraron bajo nuevas formas religiosas. Más que una destrucción absoluta, fue una reconfiguración profunda, donde lo indígena y lo europeo convivieron en tensión. Usar el término de destrucción cultural, sin matices, simplifica una realidad mucho más compleja. La cultura prehispánica no desapareció, combinó de rostro y de espacio y todavía hoy forma parte esencial de lo hispano. Las lenguas, costumbres, gastronomía, religiosidad popular e incluso la forma de hablar el español en América llevan la marca de esas culturas originarias. Pretender separar lo hispano de lo indígena sería desconocer que ambos elementos construyeron una misma realidad histórica y que la identidad actual de nuestros pueblos no es herencia pura de nadie, sino una síntesis mestiza y compartida. Creo que uno de los grandes problemas actuales en América y España es la gran depresión intelectual que vivimos. No somos capaces de reconocernos a nosotros mismos. Juzgamos los problemas ajenos y pasados, evadiendo los nuestros, y luego nos regocijamos en un ego incitado por el nacionalismo. En este proceso nos destruimos a nosotros mismos sin siquiera ser conscientes de ello. Al igual que una persona con depresión reniega de sí mismo, algunos prefieren renegar de lo que son y alguna vez fueron, para externalizar su odio y volverlo ajeno. El resultado es la disociación propia y la proyección de un mal hacia nosotros mismos y hacia la verdad histórica. El usuario 3 menciona sobre que las leyes de Burgos no valían para nada, bajo el lema de que se acataba, pero no se cumplía. Las leyes de Burgos fueron promulgadas el 27 de diciembre de 1512 por el rey Fernando el Católico. Tras las denuncias de abusos contra los indígenas en las Antillas, especialmente por parte de frailes dominicos como Antonio de Montesinos, fueron el primer código legal europeo destinado a regular el trato hacia los habitantes del Nuevo Mundo. El objetivo declarado era compatibilizar la conquista con los principios cristianos regulando la encomienda,
la evangelización y las condiciones laborales. No fueron leyes protectoras en el sentido moderno, pero sí reflejaron un cambio moral e intelectual, el intento de subordinar la conquista a una ética cristiana y jurídica. Eso no existía en otras potencias coloniales de la época, ni en el Imperio Otomano ni en los posteriores Imperio inglés o francés. Las leyes de Burgos representan el primer intento documentado en la historia moderna de establecer un marco legal, moral y ético para regular la conducta de una potencia sobre otros pueblos. Luego los usuarios 4 y 5 dicen que eso es lo que me enseñaron a mí en España y lo que estoy contando es parte de la leyenda rosa. Quiero dejar algo muy claro desde el principio. No soy defensor de la leyenda rosa. Reconozco que la conquista implicó violencia, imposición y sufrimiento, algo que ha ocurrido a lo largo de toda la historia, en guerras, batallas y en muchos casos incluso hoy en día. Por otro lado, la llamada leyenda negra también merece ser contextualizada. Es ampliamente reconocido que se utilizó y se utiliza como herramienta política para manipular la percepción de España y su pasado, exagerando abusos y presentando la historia de manera parcial. Mi objetivo no es justificar ni demonizar, es examinar la historia con honestidad, reconociendo errores y conflictos, pero también los legados y la complejidad de los actores involucrados. El usuario 6 habla sobre que lo hispano es excluyente de los pueblos originarios americanos y que se renuncia de la mitad de la historia, la identidad y la cultura. Primero hay que entender que la civilización hispánica no es exclusiva de España ni nació de un solo pueblo. Es el resultado de siglos de encuentro, conflicto y mestizaje entre indígenas, europeos y africanos. Cada grupo aportó lenguas, saberes, costumbres y religiones que hoy conforman nuestra identidad. Como en los grandes imperios de la historia, los romanos o los persas, la fuerza de la civilización hispánica reside en su diversidad, no en la homogeneidad. Por eso hablar de raza como determinante de cultura o identidad es un error. América no fue construida por un solo grupo. Fueron los indígenas, los mestizos, los africanos y los europeos quienes forjaron universidades, hospitales, ciudades, literatura y tradiciones. El usuario 7 menciona que porque España está en la Unión Europea y pertenece a la OTAN, su ideología es imperialista. Así también menciona sobre la injerencia política que tiene España en LATAM. Algo que me llama poderosamente la atención es esa idea de injerencia en Latinoamérica, Hispanoamérica, por parte de España. A día de hoy España no tiene soberanía para poder gobernarse a sí misma, pero sí tiene poder político para influenciar en todo un continente. En cambio hoy las Malvinas son de Reino Unido, han habido 13 golpes de estados por parte de Estados Unidos, en torno a 6 invasiones, 11 conflictos armados y la ocupación estadounidense de Puerto Rico. Están las recientes tensiones en Venezuela, el uso de Cuba como red de contrabando y el reciente rescate de la Argentina de Milei. Por no hablar de la fuerte presencia estadounidense en empresas extractivas de países latinoamericanos o hispanoamericanos, o el problema del narcotráfico en México. Por otro lado, esos mismos políticos que demonizan a España son los mismos que se subordinan al mejor postor, al igual que los políticos españoles. Todos utilizan consignas políticas y se abanderan de movimientos para mover las masas, todos subordinados a intereses extranjeros, que sí tienen un plan en común, no como los hispanos que convenientemente carecemos de él. Por ello, frente a otro tipo de opiniones, yo, como español, sí creo en un proyecto únicamente hispano. Yo he nacido en una España europeísta decadente y dividida, subordinada a Bruselas y destruida por la negligencia, la corrupción y la hipocresía. Nada nuevo para cualquier americano, y cuando me refiero a americano me refiero a aquel que habita América. Precisamente lo que yo siempre he visto es una falta de independencia. Y creo que la hispanidad es la solución. Mucha gente sobreentiende que una alianza de los países hispanos sería directamente dirigida por España, que volveríamos al siglo XVI, todos rezando a un dios y sirviendo pleitesía a un rey. La visión que tengo yo como español peninsular no es el deseo de revivir un imperio, sino de ver a una México siendo potencia mundial, controlando rutas de exportación y eliminando el narcotráfico, a una Cuba verdaderamente libre, a un Puerto Rico soberano, a una Venezuela democrática, siendo el mayor exportador de petróleo, y a una Argentina recuperada de la crisis y pisando tierra en Malvinas. Y así podría seguir la lista. Esta tarea titánica requiere más de un país. Quizás requiera la cooperación de varios que conforman una civilización. Antes de acabar este vídeo me gustaría dar a entender que si bien está conformado por datos objetivos y contrastables, sigue formando parte de mi reflexión. En ningún caso es un análisis. Así que este ha sido el último vídeo con respecto a este tema. Pero si queréis un vídeo analizando las consecuencias geopolíticas de una posible alianza de este calibre y su extensión, hacérmelo saber en los comentarios.